¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, como dice el libro de Romanos, es perfecta, es agradable. Sabemos que los caminos y pensamientos de Dios no podemos comprenderlos. En Isaías capítulo 56 lo dice: los pensamientos y caminos de Dios son más grandes que los nuestros. Vamos a poner un ejemplo. Yo no puedo comprender ni la mente, ni el corazón, ni el mío, ni incluso ni el suyo tampoco. Solamente Dios. Porque necesitamos una mente mayor a la nuestra para comprendernos. Una mente que lo pueda todo por nosotros. La Biblia dice que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnipresente, que donde Él siempre está en cualquier lado. Omnipotente, que todo lo puede. Y omnisciente, un carácter de Dios que todo lo sabe. No hay nada que a Dios se le pase por alto. Cuando Dios hace pasar al pueblo de Israel por este mar rojo, ya Dios lo sabía. Entonces seca el mar, lo hace que se seque. Y el pueblo de Israel cruzó tranquilo y en paz, aunque pareciera que no hubiera paz. Pero Dios, en todo su amor y su misericordia, en ese detalle se fija. Y más adelante, ya al final, dice así en el versículo 30, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Gloria a Dios. Dice el versículo final. Sabemos que al final el pueblo de Israel pasó todo completito. Eran miles de personas que cruzaron. Y una vez que ya cruzaron, Moisés, pues Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano y haz que se cierre. Ahí se terminó el plan de Dios, pero comenzó uno nuevo. Más adelante vemos muchas cosas, bastantes procesos que Dios tuvo que hacer con el pueblo de Israel para que le creyeran más. Aquí terminó un plan. El plan era de que Israel viera la gloria de Dios, la salvación que iba a hacer por Israel. Que Israel no tenía que hacer nada, solamente creer y confiar en él, nada más. Y Moisés lo mismo. Pero a veces, como somos hombres, somos carne, somos personas que tenemos afanes, debilidades, ansiedades y muchas cosas más, que igualmente esas debilidades Dios se glorifica, porque incluso vemos que a Moisés, un hombre de Dios se glorificó en sus debilidades, haciendo que Israel siempre pusiera la mirada en Dios. Pero aquí dice: así salvó Jehová aquel día Israel. Miren, aquel día, solamente un día se tardó en Dios, se tardó Dios en salvar, un día, no hubo más, solamente un día. Cuando uno ve, una vez lo conté, que era la perspectiva. Perspectiva es ver de una manera diferente a cualquier otra persona que lo ve. Como por ejemplo, hay entre comillas, hay un choque allá afuera. Están siempre las primeras personas. Las primeras personas son las personas que sufrieron el accidente. Las segundas personas son las que están alrededor. Y las terceras personas son las que están más lejos. La perspectiva es esa: ver en tercera persona, ver lo que otros que están al frente no pueden ver. Y Dios eso quiere en nosotros, que veamos los planes de Dios en perspectiva. Yo creo que el pueblo de Israel, cuando estaba pasando por este mar rojo, se le hizo eterno, se le hizo así como nosotros, porque a veces cuando pasamos pruebas, tentaciones, procesos, se nacen eternos, se nacen como que digamos fueran 1000 años de tanto desierto que están pasando, y decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios, por favor, no te veo, no te siento. Pero para Dios es un día nada más. Para Dios es como dice la Biblia, 1000 años es como un día, y un día 1000 años para Dios. O sea, para Dios no hay un tiempo determinado. Para nosotros sí, pero sin embargo Dios lo ve como un día. Aquel día Jehová hizo que los egipcios mueran y estén a la orilla del mar, estén viendo la gloria de Dios. Así también Dios nos va a hacer a nosotros ver esa gloria, ver esa victoria, que a pesar de todas las cosas que estamos pasando, al principio no se van a entender.
pero como así vimos al final, al principio no entendimos. Al principio cuando leí la historia no la entendí. ¿Por qué Dios permitió a eso? ¿Por qué Dios endureció el corazón al faraón? ¿Por qué quería Dios hacer que los carros del faraón otra vez vuelvan a hacer que Israel sea esclavo? Que vuelva a una vida de pobreza, una vida de miseria. Hablando un poco coloquialmente. ¿Por qué? Porque más adelante estaba la respuesta. Al principio Dios no nos va a dar las respuestas a todas las preguntas incógnitas que nosotros tenemos. Como a mí, ese día Dios no me dio la respuesta, solamente me dijo: ¿por qué clamas a mí? Y poco a poco Dios fue tratando conmigo y dándome las respuestas a mis preguntas. Las incógnitas que tenemos, Dios las va a responder al final. ¿Y cuándo será que Dios responde a mi pregunta? Sabemos, al principio dije que el plan de Dios, el principal plan de Dios, es que estemos delante de su presencia. En el libro de Apocalipsis dice que cuando estemos delante de su presencia, toda lágrima será limpiada, será enjuagada, algo así más o menos, no me acuerdo bien cómo dice, pero algo así dice, un sinónimo. Será limpiado nuestro rostro, porque veremos a Dios, veremos las cosas que para nosotros eran imposibles, para nosotros eran digamos así de color gris, negro, metafóricamente hablando, pero para Dios eso no era nada. Para Dios ese era un tamaño de hormiga, chiquitito, ese problema. Pero que Dios podía hacerlo así cuando Él quisiera. Solamente Dios pide de su pueblo que confiemos más en Él, que creamos más en Él. Y aunque a veces no se ve lo que quisiéramos, pero Dios nos da lo que quiera, lo que queremos. Dios nos da lo que nos conviene. Aquí en esta parte de la Biblia, Dios no le da lo que quiere el pueblo de Israel. Dios le da lo que mejor le conviene. ¿Y qué le convenía? Que el pueblo de Egipto venga, les haga un poco la guerra, entre comillas, porque nunca les tocó. El problema que estamos pasando nunca va a ir más allá de lo predestinado, de lo que Dios ya tenía hecho. Más allá de la barrera de Dios, no va a pasar el problema. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar, hasta dónde podemos nuestras fuerzas dar. Pero aun cuando no tengamos fuerzas, porque las fuerzas se agotan, estas fuerzas humanas caen, como dice el libro de Isaías. Nuestras fuerzas, el joven flaquea, se cae, se cansa, pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, sus fuerzas serán renovadas como el águila. Como el águila levantaremos vuelo, dice la Biblia. El águila es un animal un poco peculiar. El águila puede hacer lo que ninguna otra ave puede hacer. Dice que a 20 o 30, algo así, metros de altura, el águila puede ver a una hormiga. Porque dice que el águila no tiene, digamos así, la palabra no la hallo, pero bueno, el águila no es como como una paloma, entre comillas, hablando. La paloma también tiene muchos atributos, pero el águila no es como una paloma. La paloma puede llegar a volar unos 10, 5 metros por ahí, pero el águila vuela más. Porque dice que mientras más alto vuela, más comida ve. Mientras más alto vuela, más comida ve. En cambio la paloma no, mientras más bajo vuela, poca comida ve. Y Dios eso quiere, mientras más alto volemos, mientras más alto vamos a creer en Dios, más alto será la victoria. Como dice una palabra de Dios, mientras más grande sea el problema, mayor será la salvación de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios.